Muy buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Vamos a empezar nuestro curso como siempre, haciendo un recordatorio de lo que hemos visto en la anterior sesión. Para lo cual voy a ver la asistencia y voy a ir anotando. ¿Quién quiere participar? Por favor, adelante. ¿Qué es lo que hemos visto en la anterior sesión? Hoy día es 9. Buenas noches, licenciado. Adelante, por favor. La clase anterior hemos visto sobre los métodos de selección y el método de adjudicación. El método de selección era la estrategia para seleccionar y el método de adjudicación era la herramienta para seleccionar o evaluar. Bien, gracias. Usted apellida Lima, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. También vimos la diferencia entre lo que es el ítem, lotes, tramos y paquetes. Eso también hemos visto, licenciado. Cuando se declara desierto un ítem, qué corresponde hacer de acuerdo al proceso de contratación. Eso también, licenciado. Gracias, Milenka. Ya está anotada su participación. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. También algo que vimos es la diferencia entre ítems y lotes. Ambos se pueden adjudicar a uno o varios proveedores y dijimos que lotes es un conjunto de bienes agrupados por la similitud. Muy bien. Gracias, Seila Valdivieso. Ya está. ¿Alguien más? Bien, lo que tengo programado hoy día es avanzar y tratar de hacer ya trabajos en grupos. Así que vamos a ir viendo cómo se desarrolla nuestra sesión. Voy a compartir pantalla. Habíamos quedado, como bien decían ustedes, en los métodos de evaluación y adjudicación. Hemos dicho que son 5 métodos, ¿verdad? Les decía que esta parte es muy importante para, de acuerdo al objeto de la contratación, ir seleccionando de acuerdo al modelo de BC, cuál como institución, comunidad solicitante, vamos a seleccionar el método de evaluación, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto. Habíamos visto que por estadísticas, el método más utilizado es el precio evaluado más bajo. Casi en todo se utiliza, así como calidad, propuesta técnica y costo. En calidad, propuesta técnica y costo, en todos los objetos se utiliza. Por eso es el segundo lugar en cuanto al uso. Y el presupuesto fijo también, porque hay bastantes procesos de consultores individuales de línea, ¿sí? Habíamos comentado que el método de selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo tiene dos componentes, la parte de la calidad propiamente, que es el mayor porcentaje, el mayor peso, que es 70%, y el costo, que es 30 puntos, o 30%. Si hablamos en puntos sobre 100, es 30-70, ¿sí? Y decíamos también que acá es como en la monedita, ¿no? O tienes 35 o te descalificas. Porque acá las empresas proponentes tienen que cumplir con todas las características que han sido requeridas en las especificaciones técnicas, ¿sí? O términos de referencia. Y en las condiciones adicionales vamos a ir puntuando en función a las condiciones adicionales que establece la entidad, en este caso la unidad solicitante. Si sumado ambos criterios pasa los 50 puntos, entonces se establece cuál es el porcentaje o el puntaje del costo, ¿sí?
y se va a adjudicar a la empresa que tenga mayor puntaje en estos dos criterios. Habíamos dicho que esto es la parte del C1 donde tienen que cumplir absolutamente todas las condiciones de las especificaciones o términos de referencia, y el formulario C2 son las condiciones adicionales, donde acá es donde se va a ponderar los criterios como experiencia, personal, plazo y otros criterios que ya van a estar dentro de los puntajes. Este es un método muy interesante en el sentido de que no solamente vamos a seleccionar a la empresa que cumpla, sino a la empresa que tenga de pronto más experiencia, proponga un personal más idóneo, tenga menos plazo de entrega si nos interesa, por ejemplo, colocar. Entonces se va a calificar o se va a evaluar a aquella empresa que realmente un puntaje de las condiciones adicionales tenga mayor puntaje, ¿sí? Hasta ahí habíamos quedado en la anterior sesión. Hemos revisado el modelo de DBC. Ahora vamos a continuar también haciendo hincapié del DBC. Pero ahora veremos este método de selección que es calidad, ¿sí? Nuevamente, en calidad, si me permiten, por favor, vemos que aplica en bienes, aplica en obras y puede aplicar en consultoría. En estos tres objetos puede utilizar calidad, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá, no existe, a diferencia del anterior método, el puntaje de la parte económica, porque nos interesa exclusivamente la calidad, ¿sí? Entonces, en cuanto a la calidad, vemos sobre 70 puntos y es muy similar al anterior, pero con la diferencia que no tenemos los 30 puntos para el costo. ¿Cuál es la condición? Que en el cumplimiento, si no cumplen todas las características de nuestras especificaciones o términos de referencia, van a ser descalificadas, ¿sí? Y por otra parte, las condiciones adicionales en el formulario C2 también vamos a poner los criterios como, repito, experiencia, puede ser personal, puede ser el tema de plazo o algún otro criterio, por ejemplo, en cuanto a facturación, como hemos visto el ejemplo, es decir, los criterios que de pronto la unidad solicitante vean por convenientes poner, ¿no? El puntaje mínimo, obviamente, al igual que el anterior, es 50. Si es menor de 50, se va a descalificar. Y directamente, ¿sí? Las empresas que pasen los 50, se va a hacer una orden de prelación. ¿Quién tiene mayor puntaje? Y así hasta abajo. Y se va a adjudicar a quien tenga el mayor puntaje de calidad con la propuesta económica que se presente. No se asigna puntaje al costo. Esa es la diferencia. Vean ustedes, tiene mucha similitud con calidad, propuesta técnica y costos, salvo con la diferencia de que no hay puntaje en la parte económica, solamente se ve la parte de calidad, ¿sí? Se va a adjudicar a la propuesta que obtuvo el mayor puntaje, como acá dice, ¿sí? Avanzando, vamos a ver presupuesto fijo. Presupuesto fijo se utiliza para consultorías, ¿sí? Y mayormente estamos utilizando para consultorías individuales de línea. Por eso el boom de un tiempo a esta parte, el tema de las consultorías individuales de línea. Si bien las consultorías individuales de línea casi no son bajo la modalidad de licitación, pero vale la pena hacer algunas puntualizaciones en el tema de consultoría. Vean ustedes que el año pasado, por ejemplo, viajé a Cochabamba para dar alguna capacitación cerrada. También fui a alguna otra entidad del interior y hemos hecho hice, por ejemplo, un análisis dentro de las entidades que seguramente ustedes también deben saber cómo está ya estructurado. Existe, por ejemplo, a mí me ha llamado bastante la atención que en una institución de cada 10 servidores públicos o de cada 10 personas que estaban asistiendo al evento de capacitación, 8 personas eran consultores individuales de línea
y solamente habían 2 de cada 10, 2 servidores públicos con ítem, ¿sí? Y es justamente una bola de nieve que ha ido creciendo, porque inicialmente han establecido que como no había presupuesto para el grupo presupuestario, para la partida presupuestaria del grupo 100, que es los servicios personales, con todas las cargas correspondientes, algún iluminado ha establecido, ok, no tenemos presupuesto, pero abriremos una partida en el otro grupo, que son los servicios no personales, donde está el tema de las consultorías. Y por tanto se ha abierto la partida, si por favor si me corrigen, la 25220 creo que es, consultores individuales de línea, ¿sí? Y obviamente entra dentro de lo que es la categoría o el sistema de administración de bienes y servicios y no dentro de la categoría de administración de personal. Para mí es un criterio personal y las consultorías individuales de línea vendrían a ser, si bien no son categorizados servidores públicos, ¿sí? Porque están en el marco de su contrato, ¿sí? En el marco del contrato administrativo, por cierto, que ya lo hemos ido comentando, pero al final del día vienen a ser servidores públicos porque realizan actividades inherentes al personal de planta, ¿sí? Pero, repito, en el marco del contrato y en el marco de otro grupo presupuestario y en el marco de lo que es el sistema de administración de bienes y servicios. Por tanto, existe un proceso de contratación y existe un contrato correspondiente, ¿sí? Para mí son servidores públicos, entre comillas, que en definitiva no son, y hay muchas fuentes donde se establece que no son servidores públicos, pero son servidores públicos al final del día mal pagados, para mí. ¿Por qué? Porque no tienen las cargas sociales que deberían tener, las contribuciones al seguro social de largo plazo, ¿sí? A las cajas, ¿sí? He visto incluso en algún contrato no tienen ni siquiera hasta refrigerios, no tienen vacaciones y una serie de cosas, vean ustedes. Esto incluso ha sido analizado ya hace un año y medio aproximadamente, y decir un poquito ya la pararemos porque ya se está creciendo tanto esto de los consultores y ahorita podemos hacer incluso un ejercicio. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, son consultores individuales de línea? ¿Cuántos son servidores públicos? ¿Sí? Que tienen ítem, justamente porque se ha abierto esta posibilidad y han empezado a contratar consultores individuales de línea, ¿sí? Hay un montón de elementos que podemos discutir sobre el consultor individual de línea, pero en líneas generales podríamos decir, no sé si comparten conmigo el tema de que, bueno, pues son servidores públicos mal pagados porque obviamente no tienen ciertos beneficios que deberían tener en el sentido de que al hacer funciones inherentes a personal de planta deberían estar categorizados. Pero bueno, esa es ahorita la figura que existe. No sé si hay alguna pregunta, complementación al respecto. Bien, en consecuencia, el presupuesto fijo se va a adjudicar la propuesta que obtuvo la mejor calificación en la evaluación de calidad y propuesta técnica, ¿sí? Entonces tenemos muy similar, 70 puntos, tenemos el cumplimiento, podemos tener condiciones adicionales y obviamente se va a adjudicar al que tenga mayor puntaje, ¿sí? Por último, antepenúltimo tenemos menor costo, ¿sí? Que a diferencia, por ejemplo, de los otros, va a tener la siguiente figura. Tenemos el tema de la calidad, pero se va a adjudicar de todos los que cumplen, al que tenga la propuesta económica más baja. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, a diferencia del presupuesto fijo, que ya está el monto establecido, concebido para la formalización de la contratación, en
menor costo se va a adjudicar quien cumpla todas las condiciones y tenga el presupuesto o la propuesta económica más baja, ¿sí? Y este menor costo también tiene que ver muy similar al precio evaluado más bajo, que es justamente el último, que te establece lo siguiente, ¿sí? Tenemos el precio evaluado más bajo, que es uno de los métodos más utilizados por las entidades que cumplen esta secuencia, si me permiten, ¿sí? Se verifican los precios en una primera instancia. Hagamos de cuenta que se han presentado 5 empresas al objeto de la contratación, ¿sí? Se verifican los precios, se establece y se analiza si existen errores aritméticos, ¿sí? Y producto de los errores aritméticos se puede considerar si están dentro de lo permitido o no. Como hemos visto, creo, en algún caso. Y posteriormente vamos a aplicar los márgenes de preferencias, si corresponde. Obviamente si declaran que han existido márgenes de preferencia. Pues en función, vean ustedes, obviamente tenemos acá la evaluación preliminar, como todos los métodos, ¿no? Pero en función a la verificación de precios, en sesión reservada, revisión de los precios, de los errores aritméticos. Estoy hablando en un proceso de licitación, no nos olvidemos que nuestro módulo es proceso de licitación. Aplicamos los márgenes de preferencia que han sido obviamente declarados en sus formularios correspondientes y se va a determinar el precio evaluado más bajo, ¿sí? Va a existir de estas 5 empresas que les ponía como el ejemplo. ¿Quién de esas 5 empresas, luego de haber verificado esta secuencia de estos componentes, quién de estas 5 empresas tiene el precio evaluado más bajo? Se agarra porque hay una tendencia de que evalúan las 5 y es algo que hasta la unidad de auditoría debería saber que este método no es que se va a evaluar las 5. El procedimiento se establece lo siguiente. De estas 5, quien tiene el precio evaluado más bajo, por ejemplo, es la del medio, la empresa tercera. Entonces se agarra, se selecciona la que tenga el precio evaluado más bajo y se revisa, se determina si cumple la parte legal administrativa y fundamentalmente la parte técnica y económica, ¿sí? Si cumple ambos elementos, legal y administrativo, y la parte técnica y económica, obviamente va a ser la adjudicada, ¿sí? Ahora bien, si no cumple la parte técnica o algún elemento administrativo, listo, se descalifica y se va al siguiente precio evaluado más bajo y se procede a la evaluación técnica, económica, legal, administrativa y así sucesivamente, ¿no? En consecuencia, hagamos de cuenta nuevamente que esta tercera empresa cumple con la totalidad, no es necesario evaluar la siguiente porque obviamente quien ha sido determinado el precio evaluado más bajo y además cumple las condiciones técnicas específicas, generales, específicas, económicas y administrativas, listo, se adjudica, ¿no? O se recomienda para su adjudicación. Eso es lo que dice este recuadrito, si ustedes me acompañan. Se adjudica al primer ubicado en el precio evaluado más bajo, ¿sí? Si es que cumple con todo, se recomienda la adjudicación, como dice acá, ¿no? Se adjudica, esta coma creo que está de más, se adjudica al primer ubicado como precio evaluado más bajo, si es que cumple con toda la parte. Caso contrario, no cumple con algo técnico, se descalifica y se evalúa al segundo y así sucesivamente. Entonces, hay una tendencia que la comisión revisan y evalúan a todos y cada uno de los 5. Entonces, no está siguiendo la secuencia del precio evaluado más bajo, que, repito, valga la redundancia, no es que sea insistente, pero
créanme que he visto varias, incluso en auditoría saltan este tipo de observación. Quien tiene el precio de valor más bajo se ve en detalle, con lupita, cumple, listo, se adjudica. No cumple, vas así, al siguiente y así sucesivamente. No es necesario evaluar a todos y cada uno de las empresas proponentes. ¿Está claro? Preguntas, comentarios. Sí, dicen. Con relación al comentario que hacía sobre el tema de los consultores individuales de línea, ocurre lo mismo con el tema de personal eventual, evidentemente. Ahora, lo que me sorprende a mí, o sea, complementando el comentario, es que hace poco la Contraloría, ante una consulta, ha sacado una respuesta en que el personal eventual no es considerado servidor público y por ende el personal eventual no puede cumplir funciones como autoridad sumariante, entonces nos han dejado sin sumariante. Entonces son aspectos que evidentemente yo comparto con usted al decir de que tanto el personal eventual como con los consultores y todas las líneas, cumplir el rol de un servidor público con ITEM, pues tienen que ser considerados o deben ser considerados servidores públicos, ¿no? Ese es un tema muy delicado y que evidentemente existen vacíos legales en algunas normas que no están establecidas de manera clara. Entonces hay ese tema de esas diferencias y esos temas que habría que revisarlo, ¿no? Otro tema que nos dijeron que el personal eventual está dentro de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios y se deben regir por esa normativa, algo que me llamó la atención porque estos aspectos no son así, ¿no? Porque si el personal eventual está bajo la normativa de la 181, pues debería cumplir todo el procedimiento que establece la misma norma, la 181, ¿no? Entonces, estos son aspectos que lamentablemente algunas autoridades emiten este tipo de criterios, nos llevan a la confusión, ¿no? Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo con usted y no, solamente quería comentar y complementar eso. Y me dijeron a mí que el personal eventual tampoco es considerado servidor público y evidentemente se elige su contrato, pero habrá que analizar eso de manera más profunda porque no estaríamos tampoco siendo beneficiados o beneficiados del personal eventual con todo lo que dice la norma y la ley para los servidores públicos, ¿no? Gracias, Jason, por su comentario, su acotación. Vean ustedes que lo que dice Jason es muy, muy, muy importante y también es muy delicado, porque incluso conozco, me comunicaron que además existen ciertas instituciones grandes, por ejemplo, que la mayoría de sus trabajadores dentro de la institución están como personal eventual y tienen contratos de un año y pueden hacer un contrato de otro año, pero es bien complicado este tema, ¿sí? Es bien complicado. Si bien el sistema de administración de personal que rige las normas básicas valga la redundancia, las normas básicas del sistema de administración de personal, que es otro sistema, hay un gran detonante, hay una gran deficiencia a lo largo de lo que ha venido transcurriendo los años. ¿Cuál es esa deficiencia? Que lamentablemente el hecho de tener servidores públicos y que además entren en lo que es la concepción de funcionarios de carrera administrativa, pues estamos
a kilómetros, pero de kilómetros de distancia respecto a otros países, donde la función del servicio civil, por ejemplo, es una institución tan grande y tan regulatoria que obviamente los servidores públicos Me acordé de vos. entran en este componente. En Bolivia, por ejemplo, hay una gran deficiencia y un poco echa la ley, echa la trampa, ¿no? Se consideran, por ejemplo, la forma de contratar personal a través de consultores individuales de línea o personal eventual, que su nombre lo dice, personal eventual es eventual, no debería pasar los 89 días, pero se está complejizando este tema al interior de las instituciones, y los trabajadores, los servidores públicos que al final del día vendrían a ser, pero obviamente no son considerados como servidores públicos, no les queda otra cosa que, bueno, pues aceptar las reglas del juego, porque obviamente necesitan trabajar y una serie de cosas. Pero qué bonito sería que en Bolivia se restaure el tema del servicio civil, la carrera administrativa y un montón de cosas que estamos, repito, a kilómetros de distancia respecto a otros países, ¿no? Y por tanto, como se dice, echa la ley, echa la trampa, crearemos la partida de consultores individuales de línea, que estén en el marco de un contrato, entonces que esté regulado bajo el sistema de administración de bienes y servicios, vale decir, la 181 y una serie de cosas, y obviamente, bueno, pues yo no comparto mucho con ese tema, ¿no? A pesar que mi expertise es el tema de bienes y servicios, pero en este caso específico no comparto por algunos criterios personales que tengo, ¿no? Pero es así como sucede. No sé si hay algún otro comentario respecto a este punto o respecto a métodos de selección. Licenciado, buenas noches. Una consulta, por favor. En el punto de verificación de errores aritméticos, en el DBC se menciona que no debe exceder el 2%, pero no indica de qué, de la propuesta técnica, del precio de la propuesta económica o del precio referencial. Si me podría aclarar, por favor, ese punto. Claro que sí. Y justamente iba a ir vamos a un DBC, ¿sí? Por favor, me confirman. Estoy adjuntando un DBC de bienes en licitación. ¿Está? ¿Se ve? Se ve. Bien, muchas gracias. Vamos a ir a esta parte, ¿sí? Punto 7 dice rechazo y descalificación. En la anterior sesión ya hemos visto cuál es la diferencia entre rechazo y descalificación, pero voy a hacer un pequeño recordatorio. Rechazo es cuando la empresa proponente presenta fuera de plazo en cuanto a lo que es la fecha y hora establecida, y también les decía, en otro lugar, en otro recinto diferente al de la convocatoria, ¿sí? En consecuencia, ha dado la opción de que un proponente ha dicho, yo he dejado dentro de la fecha y hora establecida, pero señor, ¿dónde ha dejado? Ah, es que también tienen oficinas en X zona. Sí, evidente, pero no está en la convocatoria, no está en el DBC. Y por tanto nos acogemos al 7.1 que establece que si entregas en un lugar diferente al establecido en el DBC, y por más sello que lamentablemente te puedan poner las secretarias, las asistentes, pues es un motivo, es una causal de rechazo. Entonces, esos dos elementos, ¿sí? Ahora bien, vamos a la pregunta de Esmeralda. Descalificación, existen diferentes causales. Vean ustedes, hay varias causales y también vamos a ver en los criterios de errores no subsanables. Pero al punto específico que mencionaba Esmeralda. Vean ustedes el inciso D, ¿sí? El inciso D en el modelo de DBC establece cuando producto de la revisión aritmética, ¿sí? De la propuesta económica, vale decir, tenemos
en un proceso de licitación de la compra de equipos de computación, por ejemplo, ¿no? De equipos tecnológicos, donde les comentaba a ustedes, por ejemplo, vamos a hacer la diferencia entre ítems y lotes, ¿no? Y decía ítem, vamos a tener ítem 1, equipo de computación, cantidad 150, les decía, ¿no? Ítem 2, impresoras, cantidad 50, por ejemplo. Ítem 3, fotocopiadoras, cantidad 20, etcétera, etcétera. Entonces, cada ítem va a tener su cantidad y su precio unitario. Y producto de la multiplicación de la cantidad con el precio unitario, va a tener un precio del ítem, ¿sí? Ahora, hagamos de cuenta que todos esos ítems, la forma de adjudicación va a ser por el total. Entonces, esos 4 ítems, componentes, por ejemplo, equipos de computación, impresoras, escáneres y fotocopiadoras, por ejemplo, haciendo de esa propuesta económica, ¿sí? Haciendo de esa propuesta económica el análisis, porque, ojo, muchas comisiones agarran, ven el cuadrito y dicen, ok, el monto total, ya vamos a la siguiente. No, señores, tenemos que, en lo posible yo recomiendo bajarnos en un archivito Excel, ¿sí? Y poner para que producto de la multiplicación del monto, ¿sí? En obras, por ejemplo, hay precios unitarios y esos precios unitarios generalmente, algunas empresas vienen a equivocarse, se chusean, pero por macanitas, ¿no? Entonces hay que hacer la multiplicación de todo lo que son los precios y obviamente si establece en su formulario A1 del monto total, ¿sí? Y después estamos revisando que pudiese existir de esa propuesta económica una diferencia, ¿sí? Producto de la revisión aritmética que nosotros hagamos, una diferencia por encima del 2% entre lo que es el monto total de la propuesta y el monto revisado por la comisión de calificación, y aquí ya no entra el precio referencial. El precio referencial está dado, ¿sí? Acá lo que entramos es revisar cuánto es el monto total, verificar el monto total incluso declarado y el monto total en el formulario B1, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos elementos la comisión tiene que tener la expertise necesaria para revisar que si existen o no existen. Entonces, si se han presentado 5 empresas, la primera no tiene ningún error, la segunda nada, porque estamos revisando entre su monto total y la revisión aritmética de cada uno de los montos, no existen. Ahora, si una tiene por encima del 2%, listo, que es una causal de descalificación, ¿sí? Una tiene el 0.8, que no es el 1%, entonces se ajusta y la comisión va a establecer precio ajustado producto de la revisión, y ese va a ser el precio que después puede ser el adjudicado o no, dependiendo cuál sea el resultado de la evaluación correspondiente, ¿sí? En consecuencia, nuevamente, es el monto de la propuesta económica y el trabajo que hace la comisión de calificación. ¿Está bien, Esmeralda? ¿Está un poquito más claro? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, entonces, existen causales de descalificación. Una causal de descalificación, ¿sí?, que me va a permitir ni siquiera continuar con el proceso. Por más que esta empresa nosotros conozcamos que sea excelente, que siempre ha cumplido, que en el mercado sabemos que es una de las líderes del mercado, qué sé yo, pero al solo hecho de incumplir la declaración jurada en el formulario A1 es causal de descalificación. Si esa empresa, ¿no? Segundo, no cumpla con las condiciones establecidas en el DBC, en lo que es la parte técnica y o económica, es causal de descalificación. Otra causal de descalificación es si el monto
correspondiente a su propuesta excede el precio referencial, incluso hemos dicho que va a ser una causal de declaratoria desierta si es que todas están por encima del precio referencial, porque se descalifican y puede dar el resultado que sea un fracaso, es decir, que se declare desierta. Ya hemos revisado la diferencia. Cuando el periodo de validez, por ejemplo, no se ajuste al plazo mínimo, y esto es otra metida de pata de algunas empresas que por macanitas se descalifican. ¿Qué digo macanitas? Porque ponen periodos de validez que saben que debería ser tantos días y le ponen menos, ¿sí? Y entre otros, por ejemplo, garantía de seriedad de propuesta, que ahora, por ejemplo, está en una congeladora, ¿sí? Esta parte, ¿no? Cuando dos o más alternativas en una misma propuesta. En otros procesos, bajo otras normativas, de pronto pueden ser aceptables que existan dos o más alternativas, pero en lo que corresponde a procesos de contratación con el Estado o bajo las normas básicas del decreto 181, si existen dos alternativas o más, es causal de descalificación, ¿no? Es que yo he tratado de poner dos tipos de alternativas para que ustedes vean la mejor. No, acá es simple y llanamente, por eso tienen que leer los proponentes claramente que solamente tienen que presentar una propuesta. Presentan dos, está descalificado, ¿no? Ahora, una cosa es dos alternativas, ¿sí? Dos alternativas es, por ejemplo, a un producto, a una impresora, voy a poner alternativa 1, HP Laser Project, una impresora. La otra va a ser LaserJet X Pro, es otra alternativa. Eso es causal de descalificación. Así también, si existen dos o más propuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden existir una propuesta y otra propuesta. ¿Me dejo entender? Entonces, y esto se ha colocado, el órgano rector ha colocado ante las dudas que existían. ¿Qué pasa si, está bien, puede existir dos alternativas, pero qué pasa si hay dos propuestas? Es decir, que pueden existir hasta dos formularios, me dejo entender, dos propuestas, también se descalifica, ¿no? Y otros elementos que, por ejemplo, están acá, ¿sí? Y me voy a ir, por ejemplo, esta parte, por ejemplo, es importante comentar, porque me ha pasado no una, sino varias veces. Muy bien, ¿qué pasa? Se adjudica, ¿sí? Se adjudica, existe la resolución de adjudicación, ¿sí? Se notifica y lamentablemente, la empresa por X o Z razón no presenta sus documentos para la suscripción, para la formalización de la contratación. Una causal es si para la suscripción del contrato la documentación que ha sido solicitada, notificada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para que se verifique, y obviamente no ha existido las ampliaciones correspondientes y todo lo demás, va a ser causal de descalificación, ¿no? Y obviamente tendríamos que analizar ahí si es un motivo de desistimiento para que incluso exista la penalidad correspondiente, ¿sí? Entre otros. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Otra causal de descalificación es si el proponente adjudicado igualmente desista de suscribir el contrato. Lamentablemente, estimados entidad, he sido notificado, pero he volteado número. Es decir, he tenido que despedir al ejecutivo que ha hecho la propuesta porque lamentablemente no entramos. Está bien, pero acá no hay, en otras palabras, no hay tutías, ¿sí? Si ha existido algún error, se ha volteado número, pero y al final de cuentas ha sido adjudicado, ¿sí? Entonces, si desiste de suscribir el contrato, ahí obviamente puede existir la penalidad de 1 año. No va
tener vinculación o posibilidad de tener contratos con el Estado, no solamente con la entidad, sino con todo el Estado, porque va a estar registrado en el SICOES, va a tener esa penalidad. Y además, si tenemos garantía de seriedad de propuesta, se ejecuta la garantía. Obviamente, repito, en este periodo estamos sin la consideración de la garantía. ¿Sí? Bien, preguntas, comentarios. Licenciado, buenas noches, mi nombre es David Tiber Solano. Quería saber si en el tema de cancelación el NIT puede ser una causal de descalificación cuando la actividad no está puesta en el NIT o puede ser un error subsanable. Ya, primero, no estamos hablando, un poquito para aclarar, luego voy a entrar al tema correspondiente, ¿no? No estamos hablando de cancelación, porque cancelación es otra figura. La cancelación se da porque podemos tener ya, como se dice, cancelar, porque ya deja de ser oportuno la contratación, ¿sí? O existen cambios, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay motivos para la cancelación. Lo que estamos hablando ahorita es descalificación, ¿sí? Y las causales de descalificación son estos elementos. Ahora bien, bajo su premisa, usted dice que la empresa que ha sido adjudicada ha sido notificada para que se presenten los documentos para la suscripción del contrato, ¿sí? Y en la presentación del contrato se evidencia que dentro de lo que es uno de los requisitos, que es la presentación del NIT, pueden existir ciertas observaciones que estarían en consideración a que se descalifique o no se descalifique, ¿sí? Esa es un poquito la pregunta, según lo que yo entiendo de su formulación de su pregunta, seguramente lo que usted ha tenido como experiencia. Ahora bien, lo que yo quiero comentar es lo siguiente. A partir de la notificación, ¿sí? A partir de la notificación, en caso de licitación, se dan los 10 días para la presentación de documentos para la suscripción del contrato. Entre esos, las garantías, el certificado RUPE y todo lo que contempla el formulario A1. Vámonos justamente al formulario A1. Voy a hacer un buscador. A ver, vámonos al formulario A1. Perdón, a ver, mejor me voy así. Como ya sabemos dónde está, permítame ir al formulario A1. Bien. Este es el formulario A1. Ahorita voy a entrar a su caso del NIT, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice en este numeral 2? ¿Sí? Presentación de documentos. Y todos los que quieran presentar tienen que leer claramente, y si existe, por ejemplo, la falta de la firma en este formulario, va a ser un error no subsanable, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Por tanto, acá el representante legal tiene que poner el nombre completo y firmar. ¿Por qué? Porque esto es una declaración jurada, que en procesos de contratación, en procesos de licitación, como es el caso, ¿qué es lo que te dice especialmente a partir del punto número 2? ¿Sí? En caso de ser adjudicado, ¿qué quiere decir eso? Yo estoy presentándome dentro de un proceso de contratación. Mi propuesta es válida, mi propuesta ha sido con pienso, mi propuesta es formal, y por tanto yo estoy reconociendo que si en caso de ser adjudicado voy a presentar lo siguiente, ¿no? Por eso he dicho, en caso de ser adjudicado, para la suscripción del contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado RUPE. ¿Sí? Esto es bien importante y lo voy a señalar, ¿no? Aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta, ¿no? Ahora bien, vamos a revisar, por ejemplo, en procesos de licitación en bienes, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Sí? Primero, el certificado RUPE. Ustedes saben que el certificado RUPE no es un
no es un diseño, no es un producto de Bolivia. Si bien es un elemento muy importante, existe el reglamento RUPE, pero ya en otros países, por ejemplo, ya han ido desarrollando. En Uruguay, por ejemplo, esto de los certificados RUPE están avanzando mucho, y en Uruguay, pucha, son los top en cuanto a sistemas, ¿no? El certificado RUPE tiene las siguientes finalidades. Primero, contar con la información de los proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Que con el certificado RUPE me va a integrar a Fundempresa, me va a integrar, por ejemplo, me va a integrar, por ejemplo, al NIT, a impuestos y una serie de cosas. Por eso se dice que va a contar con la información de los proponentes, ¿no? Centralizar la información es otra finalidad, simplificarlo, agilizar los procesos de contratación, brindar información, etcétera, ¿no? Entonces, el certificado RUPE es un elemento muy importante que te va a decir si está o no habilitado o tiene algún incumplimiento, ¿sí? Eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no? 2, documentos de constitución de la empresa, matrícula, poder, ¿sí? Certificado de inscripción al Padrón Nacional válido y activo, ¿sí? Ahora bien, existen otros elementos que están acá, como la garantía y otros elementos si la entidad considera necesario, pero ahorita la pregunta es sobre el certificado de NIT, ¿no? ¿Qué es lo que te dice este formulario? Primero, dos elementos muy importantes. Que este certificado del NIT, al momento de esa presentación de los 10 días que tiene para todos estos documentos, tienen que ser presentados a la entidad, valga la redundancia, y la entidad tiene que revisar, tiene que validar estos documentos, ¿sí? No es agarrar y decir, sí, ya tiene. Es más, de acuerdo a procedimiento, muchas entidades, por ejemplo, agarran, llegan, verifican, está el asesor legal que va. Entonces, hay un procedimiento que va a permitir hacer la verificación. Decía, hay 2 elementos que tienen que estar consignados en este certificado. Uno, que el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes esté válido y esté activo. Eso es lo que tenemos que revisar. No cumple con estas características de este certificado, puede ser un motivo de lo que te señalaba acá, ¿sí? Aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. Entonces, nuevamente, hay que verificar cada uno de estos documentos en sus condiciones, ¿sí? Si este certificado está válido y activo, ¿sí? Que va a establecer que ese NIT pertenece a la empresa que ha sido declarada en su formulario A1, identificación del proponente, corre y vale. Corre y vale. No sé si está respondida su pregunta o era otro sentido. Por favor, me va a decir. ¿Quién me ha preguntado? David, creo. Bueno, como se dice, el silencio. Bien, espero entonces que la haya atendido. Voy a volver, porque quería comentarles el tema de las enmiendas. No sé si con ustedes, por favor, me van a decir, porque como llevo en la semana varios cursos, de pronto me puedo cruzar con lo que les digo a ustedes y con lo que digo a otro grupo. ¿Hemos visto enmiendas con ustedes? ¿Me pueden decir, por favor? No, licenciado, todavía no hemos visto. Ya. Muchas gracias. Entonces, este tema es muy importante, ¿sí? Voy a ir un cachito a mi presentación.
perdón, lo que quiero mostrar es esta partecita. Ahora sí, por favor me van a decir, estoy compartiendo esta presentación. Ya lo hemos visto, esta parte, ¿sí? Se ve, ¿no es cierto? Es el cronograma por modalidad. Estamos en licitación pública, ¿sí? Perfecto. Muy bien, gracias. Vean ustedes que el elegir, y les decía, por ejemplo, el elegir 2 métodos de evaluación supone una anulación de un proceso de contratación, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense ese error garrafal que he visto algunas entidades que lamentablemente han metido esa pata. La unidad solicitante define calidad, propuesta técnica y costo como método D, pero el que elabora el DBC, en vez de poner calidad, propuesta técnica, coloca ese método y además coloca otro método, por ejemplo, precio evaluado más bajo. ¡Listo! ¡Listo! Eso es un error en el DBC. Error en el DBC es una causal, ¿para qué? Para la Anulación. Muy bien, es para la anulación. ¿Por qué voy con esto? Porque en alguna oportunidad me llamaron y me decían, por favor, licenciado, dígame que sí. Usted, por favor, me va a decir que sí y yo voy a estar tranquilo. Y yo le he dicho no, lamentablemente. ¿Qué es lo que querían? Querían que con una enmienda se corrija estas 2 selecciones de métodos, ¿sí? Y obviamente decir, estamos todavía en esta parte, ¿sí? No ha sido aprobada el DBC, y entonces acá, como en proceso de licitación se tiene que aprobar el DBC con una resolución, ¿sí? Entonces queremos aprovechar en sacar una enmienda para decir, en el DBC se aclara que va a ser el método de presupuesto de precio evaluado más bajo y no calidad, propuesta técnica, costo, o viceversa, ¿no? Yo les decía, lamentablemente no se va a poder hacer eso, o desde mi punto de vista no se va a poder, porque es un elemento esencial. No confundamos lo que es las enmiendas con lo que es un error en el DBC. En otras palabras, el error en el DBC no puedo taparlo con tierrita y disfrazarlo como si fuera una enmienda. ¿Me dejo entender? ¿Sí? No puedo. Si hay un error en el DBC, ejemplo, como que les decía, el error garrafal de poner 2 métodos de evaluación, ¿no? De selección y evaluación, corresponde nomás anular, ir hasta el vicio más antiguo y obviamente proseguir, ¿no? Y no taparlo con tierrita. Esta resolución que aprueba el DBC puede ser con o sin enmiendas, ¿sí? Y ya les decía, esta resolución va a ser un acto administrativo, que puede ser sujeto a un recurso de impugnación, Por eso esta resolución se da un plazo de 2 días para la notificación a partir de la emisión de la resolución, 2 días para la notificación y 3 días hábiles para los posibles recursos que puedan presentar ante esa resolución. Si no se presentan, excelente, muy bien, adelante, se prosigue. Si se presenta un recurso de impugnación, se pone a una congeladora y obviamente hasta que se resuelva el recurso, se va a poner a una congeladora. Entonces, esta parte de las enmiendas quiero aclararles. Quiero que esté absolutamente en un proceso de licitación bien entendido, ¿sí? Este punto de las enmiendas. Para eso, ahora sí me voy al modelo de DBC, ¿sí? Y voy a ir dando lectura a lo que dice enmiendas y aprobación del documento base de contratación. Nuevamente, estamos en un modelo de DBC de licitación para bienes, ¿no? Porque nuestro
módulo es licitación. ¿Qué es lo que te dice? ¿No? La entidad podrá ajustar el DBC con enmiendas, que puede ser por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas en el sentido del proceso de contratación, vale decir, o en cualquier momento antes de emitir la resolución de aprobación del DBC. Consultas escritas, reunión de aclaración, uno puede tener algún input para decir, oye, si necesitamos realizar una enmienda por iniciativa o que de pronto puede ser a partir de consultas escritas, reunión, etcétera, etcétera, ¿no? Esta parte es la esencial que justamente denota de lo que yo les iba a comentar o les he comentado que, por ejemplo, colocar o enmendar un error en el DBC no corresponde, ¿sí? Lo que sí corresponde es que las enmiendas tienen que estar orientadas a modificar únicamente las especificaciones técnicas o condiciones técnicas relacionadas a estas, ¿sí? Insisto con esta parte. Las enmiendas tienen un carácter como una modificación presupuestaria. Para los que son del área financiera, no me van a dejar mentir. Una modificación presupuestaria dice, de estos recursos, voy a poner de estos recursos a estos recursos, de a 100 pesos para, de estos recursos voy a llevar a 100 pesos, es de a, ¿sí? Una enmienda es casi similar, dice un concepto y debe decir que tiene un concepto, como dice, aclaratorio, ¿sí? Que va a orientar, que va a establecer un elemento de aclaración en la parte técnica, condiciones técnicas, debe decir, ¿sí? En consecuencia, vean ustedes, las enmiendas están orientadas a modificar lo que corresponde a la parte técnica correspondiente, ¿sí? Y, por último, el DBC va a ser aprobado con resolución expresa, misma que será notificada a los potenciales proponentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la CNBSA, que en otras palabras, es lo que les decían en el cuadrito, tiene que estar notificada la resolución en 2 días y vamos a tener el plazo de presentación de los recursos de impugnación, ¿sí? Pregunta, ¿algún comentario respecto a esto? Es bien importante tomar en cuenta esta consideración, ¿sí? No podemos, repito, tapar con tierrita un elemento que va a ser considerado posteriormente como un error en el DBC y que es mejor pasar un momento colorado que cientos amarillos, creo que así dice el dicho, ¿no es cierto? Les voy a poner ejemplos, voy a dejar de compartir y voy a poner ejemplos de lo que es una enmienda y de lo que no debería ser una enmienda, ¿sí? Para eso me voy a ir a esta parte. Por favor, me van a confirmar si estoy compartiendo este informe de enmiendas. ¿Se ve? Sí se ve. Muy bien. Van a disculpar, ya saben de qué entidad es un gobierno municipal, pero lo que les voy a mostrar a continuación es un claro ejemplo de lo que no es una enmienda y que lamentablemente entidades por algún, me imagino, desconocimiento, utilizan como medio de sacar una enmienda, algo que no es enmienda en el marco de lo que hemos ido analizando del modelo de DBC. Esto que les voy a mostrar no es enmienda, por favor. Pero ustedes me pueden decir, pero aquí dice enmienda, sí, pero no es enmienda, porque lamentablemente la entidad, repito, por algún factor de desconocimiento o lo que fuera, ha echado tierrita en algo que no corresponde poner como enmienda. Y no me van a dejar mentir, porque vamos a ver lo que dice. ¿Sí? Aquí, primero,
Informe, bueno, no sé por qué habrán utilizado un informe, pero vean ustedes. ¿Qué te dice? Contenido inicial del DBC. Forma de adjudicación, ¿sí? Lo que quieren esta entidad, este gobierno municipal, es cambiar las reglas del juego. De lo que es, o de lo que ha salido, cuando han intervenido terceras personas, cuando ha salido la convocatoria y las reglas del juego, en otras palabras, el DBC ha concebido, ha estado establecido que la forma de adjudicación va a ser por el total. Miren ustedes, quieren cambiar a por ítems. Pregunto, ¿eso es enmienda? Por favor, en coro me tienen que decir, así como en colegio me tienen que decir. No. No, No. es para renegar. No. Entonces, no puedo cambiar la regla del juego a estas alturas. Por más que voy a aprobar el DBC, no. ¿Sí? Otro, no es el único, otro. Contenido inicial del DBC. Obviamente que está en función también a lo que se decía, ¿no? El precio referencial de la adquisición, en este caso era de semovientes, es de 2.162.500, ¿no? Es lo que dice. Enmiendas a realizar, ¿no? El precio referencial ahora, obviamente, va a ser 1.743.414.000, porque obviamente ya están sacando por enmiendas. Entonces, el hecho de cambiar mi forma por el total versus por ítems es primero una mala planificación, una mala establecimiento de la unidad solicitante y por ende de la entidad, porque todo lo que está mostrando impacta como imagen negativa a la entidad. Cuando yo he leído esta parte y he dicho, no, esto yo les tengo que mostrar a mis estimados participantes, porque esto no es enmienda, esto incluso puede ser sujeto a una observación rotunda, pero creo que hay más, inclusive, ¿sí? Datos generales del proceso de contratación, vean ustedes cómo está. Dice, establecida por el total, y bueno, más abajo lo han tratado de enmendar para que sea por ítem, ¿sí? Además, creo que hay otros elementos más. Vean ustedes, la forma de pago no puedes enmendar, eso tiene que ya estar debidamente establecido, ¿sí? El criterio para las enmiendas tiene un carácter, nuevamente, de las condiciones técnicas que son aclaratorias o de pronto para establecer con una precisión más real producto de, por iniciativa o producto de alguna consulta que se puede hacer. Pero en este caso, esta entidad decía inicialmente, está cambiando la regla del juego, pagos contra entrega de bienes. Decía, aquí han marcado un X y ahora lo que quieren hacer con la enmienda es pago único para bienes con una sola entrega. Vean ustedes, es realmente, y así, ¿no? Entonces, no, esto ya es el colmo, ¿sí? Contenido inicial, formulario C2. Vean ustedes cómo han sacado esta convocatoria, este DBC. En el formulario C2, lo han sacado peladito el formulario C2. Vean ustedes, ¿sí? Han puesto puntaje 1, puntaje 2, como dice el modelo. Así, tal cual. No han establecido los criterios. Se han dado cuenta durante el proceso de contratación, sacaremos una enmienda y ahora pondremos a experiencia, qué sé yo. Están cambiando las reglas del juego nuevamente. Entonces aquí se han dado cuenta que han publicado así pelado, perdón la expresión, y le han puesto puntaje, ¿no? Y así, señores, eso no es enmienda. Eso a todas luces puede ser sujeto a una observación. Lo que de pronto puede ser una enmienda, para poner otro ejemplo, es esto. Vean ustedes, me confirman, es el gobierno autónomo de La Guardia. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Ahora, esto sí, para mí es una enmienda, ¿sí? Porque
primero van a ver incluso la diferencia entre lo que es ese informe respecto a lo que es esta enmienda. Te dan las características, la descripción, aquí te dice enmienda a las especificaciones técnicas, primera convocatoria, y esto es importante. Vean ustedes. Esto es lo que realmente debería estar una enmienda. El lugar, la página, el punto, lo que dice y lo que debe decir. Vean ustedes. En las especificaciones técnicas del DBC se realizan las siguientes enmiendas. Vean ustedes. En la página número 21, numeral 5, forma de evaluación y adjudicación, se enmienda, ¿sí? Pero acá es criterio técnico, no es la forma de adjudicación per se. Si ustedes se fijan, dice, se enmienda los ítems 1, 28, 31 de las páginas 21 y 22. Vean ustedes. Acá te dice, producto, ítem, ¿sí? Total y todas las características. Pero lo que están enmendando no es el método de evaluación, sino están enmendando, si ustedes ven, esto dice, y esto debe decir, o quedando así. Vean ustedes. En este caso, lo que ustedes pueden advertir, yo directamente les voy a hacer el chanchullo, ¿qué es lo que están cambiando? Acá dice leche en polvo, ¿sí? Bolsa, ¿sí? Entonces, seguramente ha sido por iniciativa o por consulta, y han dicho, no, la leche en polvo, bolsa de 780 grados, va a ser la unidad, no la bolsa, es la unidad, para que sea más clarito, aclarando, ¿no? Otro, te dice lechuga, acá, ¿no? Ahora, puede existir diferentes tipos de lechugas, qué sé yo, y aquí lo que están haciendo, lechuga escarro. No soy ingeniero de alimentos, pero aquí están aclarando, ¿no? Aquí dice tomate, y aquí te está diciendo tomate pera, para un poquito aclarar de qué tipo de tomate se está hablando, ¿sí? En consecuencia, vean ustedes, hacen las enmiendas, dice y debe decir, ¿no? Y firma. Y producto de esa enmienda, saca una resolución administrativa, este gobierno municipal, donde establece, voy a ir a una parte resolutiva, aprobar el DBC, aprobar el DBC, y segundo, se aprueban las enmiendas realizadas al DBC según lo solicitado mediante comunicación interna de fecha tantos, y obviamente notificar la presente resolución. Entonces, de pronto puede ser un ejemplo para que sí sean las enmiendas. Lo que, repito, no son enmiendas, es justamente querer modificar aspectos que no estén en relación a la parte de, justamente, del punto referido a las enmiendas correspondientes. Preguntas, comentarios, anécdotas. Dice, buenas noches. Adelante. Tengo un caso, pero no es licitación, es AMPE. Uh-huh. Por error involuntario, en el formulario B1 puse, digamos, la unidad de medida en vez de poner la cantidad del precio y el total. Entonces, solo para aclarar y para saber, ¿eso no se puede aclarar en la reunión de aclaración, valga la redundancia la palabra? ¿O alguna forma de solucionarlo? ¿O simplemente habría que anularlo y volver a servicio más antiguo? Pregunta, ¿es un proceso de contratación? Es un proceso recurrente de víveres. Ya. Carnes en sí, para ser más específica. Ya, y me imagino que es un proceso amplio, ¿no es cierto? Sí, es mayor a 200,000. Mayor a 200,000. Ok, a ver, acá la recomendación es que en procesos AMPE, bueno, no es nuestro módulo, lo van a ver seguramente con el siguiente docente, pero en procesos AMPE lo que les puedo decir es que tenemos que ser más acuciosos, inclusive en función a una licitación, porque en una licitación podemos sacar alguna enmienda en el marco de lo que les he comentado, pero el proceso de AMPE
solamente existe la resolución de adjudicación cuando es AMPE mayor a 200.000, ¿sí? Y cuando es AMPE no existe ni siquiera resolución de adjudicación menor a 200.000. Y por tanto, no hay la aprobación del DBC, ¿sí? Pero por procedimiento, si incluso podríamos analizar algún tipo de rectificación que podría ser un análisis que podríamos tomar en cuenta en un proceso AMPE, rectificación de algún formulario correspondiente, que en algún caso, por ejemplo, la plataforma del SICOES en alguna consulta que les hice, me han sugerido utilizar el formulario de rectificación del SICOES, ¿no? Entonces, puede ser un medio, una alternativa para que un poco se aclare. Porque lo importante es, por ejemplo, que todos tengan conocimiento, porque ahí podemos afectar a algún principio de que estás siendo, no, para alguno tiene que ser absolutamente de manera transversal, ¿no? Entonces puedes utilizar el formulario de rectificación en los formularios correspondientes, y recomiendo hacer la consulta porque en estos formularios de rectificación entiendo que para algunos casos sí se puede utilizar formularios de rectificación y para otros no. En el caso específico, por ejemplo, lo que usted señala en el formulario B1, puede ser, puedo estar equivocado, pero puede ser un elemento que te permite rectificar el formulario correspondiente, me dejo entender, y obviamente ahí utilizar en la parte del SICOES el formulario de rectificación. ¿Está bien? Sí, licenciado, muchas gracias, eso no sabía. Ok. Bien, entonces vuelvo al tema de las enmiendas. Y esto es un tema, repito, en procesos de licitación, tener absolutamente claro qué es enmienda y qué no es enmienda. ¿Qué es Licenciado, sí, adelante, licenciado, un favor, una consulta tengo. En el caso que estamos ahorita presenciando, dice que solamente se puede cambiar especificaciones técnicas y no así costos. Pero ¿qué pasa si al cambiar especificaciones técnicas el proponente me dice que eso sí o sí va a cambiar los costos? Entonces, ¿qué salida tendría o esos datos que no se da el caso? Eso quisiera un poquito que me pueda orientar. Ya, entiendo A ver, por ejemplo, si nosotros vamos a sacar, a ver, le voy a poner un ejemplo y si está dentro de lo que más o menos usted quiere saber, me va a decir si es así. Vamos a sacar un proceso de una licitación para una obra, ¿sí? Una obra. Y por tanto, dentro de esa obra existen 50 ítems, ¿sí? Que la unidad técnica han contemplado que esos 50, por ejemplo, faenas, por ejemplo, el tema de los cimientos, hasta temas de ítems como limpieza, una serie de cosas. En consecuencia, por ejemplo, si la entidad, por ejemplo, ha tenido una equivocación dentro de las especificaciones técnicas y ha colocado 5 ítems, por ejemplo, que ya no van a aplicarse por alguna razón, por ejemplo, de esos 50 ítems, 5 ítems, por ejemplo, ya no se requieren en el proyecto porque han establecido que durante la inspección previa los proponentes han dicho evidentemente este ítem no aplica, que no sé qué. Entonces son 5 ítems que puede modificar el presupuesto de el precio referencial y por tanto las propuestas que se vayan a hacer. Y por tanto, si corresponde afectar al presupuesto, puede ser un motivo obviamente de anulación por un error en el DBC, por decir, hemos incorporado 5 ítems que no corresponde, por tanto es un error en el DBC, aún haciendo hincapié a la parte de las especificaciones técnicas, ¿sí? Por tanto, nuevamente, y ratifico lo que estoy comentando, las enmiendas tienen el concepto de aclarar, especificar los elementos.
No corresponde, por ejemplo, incorporar nuevos ítems, sacar nuevos ítems en las especificaciones técnicas que te puedan modificar incluso hasta el mismo objeto de la contratación, que va a ser la construcción o la remodelación de un inmueble, por poner un ejemplo, lo que fuera, ¿sí? Entonces, no, tenemos que circunscribirnos en lo que corresponde las aclaraciones. Por ejemplo, dice, ¿sí?, que la obra va a estar no sé, he visto algunas partes técnicas que incluso no me acuerdo, pero complementan indicando que puede ser utilizado con este material que obviamente va a ser no. Entonces lo están complementando, están aclarando. Pero si, ojo, tú vas a incorporar, sacar, meter ítems que te va a afectar los techos presupuestarios, el presupuesto referencial, ya estamos ahí también, por más que sea especificación técnica, estamos teniendo un error en el DBC, porque obviamente no deberíamos o hemos contemplado algo mal en las especificaciones técnicas y por tanto tenemos que ir hasta el vicio más antiguo y eso corresponde a una anulación. Entonces, no sé si está claro, las especificaciones técnicas pueden... Sí, licenciado, lo que quería decir, un poquito acotando, es que si es que tengo también algún margen, digamos, para poder tal vez negociar un precio de modificación, tal vez me dicen, ya, esto más podrías aumentar, entonces yo quisiera saber si dentro de lo legal está que puedo modificar tal vez un porcentaje más de costo o directamente no se podría. No, no se puede. Lo que sí puedes hacer es la concertación de mejores condiciones técnicas, pero valga la aclaración, voy a poner concertación, que también hemos visto con ustedes, no sé si hemos visto, pero bueno, a ver, ¿dónde está concertación? Acá. ¿Sí? Aprovecho la oportunidad, porque la respuesta es no puedes, no te permite el proceso de contratación establecer que durante el proceso de contratación estés cambiando las reglas del juego y diciendo, bueno, aquí vamos a modificar el precio referencial o vamos a... No puedes, absolutamente. Y es más, en la concertación de mejores condiciones técnicas tampoco puedes modificar lo que ha sido adjudicado en cuanto al precio, ¿sí? Pero, repito, lo que sí puedes hacer es, a ver, se lo leo. ¿Qué es la concertación de mejores condiciones técnicas? Una vez que la comisión de calificación ha evaluado, ha recomendado el mejor postor, la mejor empresa proponente, entonces se adjudica, ¿sí? Se adjudica, se emite la resolución, se adjudica. Y, entre tanto, sea adjudicada la empresa que ha sido adjudicada, vamos a tener una especie de un acuerdo entre partes, ¿sí? Entonces, acá dice, una vez adjudicada la contratación, la MAE, RPC y la comisión de calificación y el equipo del proponente, puede ser sus ingenieros, sus arquitectos, qué sé yo, podrán acordar mejores condiciones técnicas de la contratación si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita. Aspecto que se tiene que hacer un acta, ¿no? Nos vamos a sentar, vamos a decir, a ver, en el marco del precio que ha sido adjudicado. El precio tampoco puedes modificar, negociar más, no, ha sido adjudicado y no es como en el mercado, rebajame pues caserita, no. La concertación te implica que al monto, al millón que por ejemplo ha sido adjudicado, a los 2 millones que ha sido adjudicado, vas a poder entablar un acuerdo en un acta para decir qué cosas adicionales beneficiosas me puedes dar en el objeto de la contratación. Por eso dice, la concertación de mejores condiciones técnicas no dará lugar a ninguna modificación del monto adjudicado. No es rebajame caserita, no. El monto adjudicado ya está, ¿sí? Y segundo criterio, si por ejemplo voy a hacer una obra, ¿sí? Una obra y voy a decir, con los materiales que tú vas a poner en las puertas, en vez de esos jaladores que no estaban en las especificaciones técnicas, esos jaladores para abrir, no quiero que sean redonditos, sino que sean es un factor de
el proponente adjudicado te va a decir, está dentro de mi presupuesto, voy a cambiar, no más que voy a cambiar, voy a fortalecer la seguridad, la forma de abrir la puerta, qué sé yo. Y obviamente eso lo vamos a poner en un acta. Eso es la concertación de mejores condiciones técnicas. ¿Me dejo entender? Y puede existir que si la entidad, por ejemplo, propone alguna modificación en beneficio de la institución y el proponente adjudicado diga, no, lamentablemente con esos materiales voy a tener que implicar mayores gastos, qué sé yo, entonces no puedo. En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas que han sido solicitadas, demandadas, entonces se va a continuar con las condiciones técnicas adjudicadas. En otras palabras, lo que ha estado se va a ejecutar. Por eso se dice, la concertación de mejores condiciones técnicas es un elemento beneficioso para la entidad, mejores condiciones. Pero repito, eso ya es una instancia posterior a lo que es la evaluación, ¿sí? En la pregunta que usted hacía, no se puede, en las reglas del juego, en el proceso, decir que vamos a cambiar presupuestos, vamos a modificar, no. Si has incorporado un presupuesto correspondiente y unos ítems, tienes que estar en esa regla de juego. ¿Te has equivocado? ¿Has tenido algún error? Es mejor pasar un momento amarillo que después tener problemas y decir, lamentablemente esta parte nos hemos equivocado, voy a ir hasta la vicio más antiguo, voy a enmendar y ahí voy a sacar nuevamente. ¿Que pasará algún tiempo correspondiente? Sí, pero repito, para que tú tengas la evidencia de sacar un proceso bien, tienes que meter buenas especificaciones técnicas y obviamente desarrollar tu proceso como corresponde. ¿Está bien la respuesta? Sí, licenciado, me ha quedado claro. Esta partecita un poquito me he perdido cuando usted ha sacado una resolución, nos ha mostrado como ejemplo, y previamente eso había un informe o cómo era el procedimiento para hacer ¿qué es lo que estamos haciendo? La enmienda. De las enmiendas, sí, eso un poquito me perdí en el principio. ¿Qué corresponde? ¿Que sea un informe legal, técnico o un informe de quién? No, es producto, y voy a entrar a esta parte, ¿sí? Acá. Producto, o a iniciativa de la institución, ¿sí? O producto de la inspección previa, si corresponde. Consultas escritas, si hay consultas escritas que de pronto pueden dar luz a que exista una enmienda. Dice, debe decir. Reunión de aclaración, que puede ser, ¿no? Entonces, estos pueden ser gatilladores para que pueda existir una enmienda. Si corresponde emitir una enmienda, ¿sí? Si corresponde emitir una enmienda, antes de la aprobación, acá, ¿sí? Se tiene que emitir por la unidad solicitante, un acta, ¿no? Por eso decía, no sé por qué hay un informe, ¿sí? En esa entidad, en ese gobierno municipal que realmente han utilizado enmiendas que no son enmiendas, por eso no sirve ni siquiera como ejemplo, sino les he mostrado que no es una enmienda, ¿no? Incluso hasta como informe han presentado, porque no corresponde un informe. Lo que corresponde es generar un acta donde se establezca las características, ¿sí? El objeto, qué sé yo, y dice, debe decir, ¿no? Y entonces firme la unidad solicitante donde esté aclarando a partir de esa enmienda, y esa enmienda, ese acta, acá, va a ser parte integrante o parte de la resolución que va a aprobar el DBC. ¿Me dejo entender? Va a haber una resolución que aprueba el DBC con enmiendas si existen o sin enmiendas, porque obviamente está el proceso absolutamente todo claro. Entonces, va a haber un acta y ese acta, por eso dice, con enmiendas va a ser aprobado el DBC. ¿Está bien, David? Excelente, ahora sí ya la tengo clara. Licenciado, esos modelitos a ver si nos los puede subir para igual también tenerlo presente tal vez cuando nos topemos con algo así para no cometer esos errores de sacar un informe, sino
hacer ya directamente un acta para hacer esas enmiendas. Con todo gusto. Con todo gusto. Gracias, Licen. Bien, no me ha dado tiempo para que hagamos grupos, pero sí vamos a hacer el día viernes grupos, ¿sí? Incluso ya está en plataforma el trabajo de grupos que vamos a hacer, pero el viernes lo vamos a desarrollar, ¿sí? Tengo anotado, el viernes vamos a hablar de fraccionamiento, vamos a seguir comentando de algún caso referido a proyectos y vamos a cerrar con los trabajos en grupos. Entonces, hasta aquí, si hay alguna consulta más, bienvenido, si no, nos vemos el día viernes. Bien. Sí, sí, adelante, por favor, adelante. Sí, por favor. Un poco, no sé si me va a permitir retrotraerme a la anterior clase que hemos tenido el día lunes. Hemos hablado del tema de seguros. La duda que me quedaba en ese tema de los contratos de seguros es si este contrato, bueno, hablando del contrato en sí, una vez perfeccionado, se tiene que protocolizar. Bueno, esto de acuerdo a la cuantía, ¿no? Las contrataciones mayores a 60.000 bolivianos, si no me equivoco, están considerados como licitación pública. Entonces, mi duda es que si estos contratos se tienen que protocolizar, esa es una de mis consultas. La otra, y hablando, yo quiero acudir a su experiencia, tanto como RPC o como RPA, si es recomendable o la norma nos permite hacer unos contratos modificatorios de aquellos contratos, valga la redundancia, que no son recurrentes. O sea, vale decir, yo por ejemplo, tengo un contrato con una empresa X, que ese contrato pero no está considerado como recurrente. Ese servicio o ese bien no está considerado como recurrente, pero mi plazo del contrato es hasta el 31 de diciembre del 2020, por decirle. ¿Puedo hacer un contrato modificatorio hasta la siguiente gestión para, digamos, salvar o tocarme con bienes hasta iniciar un nuevo proceso? Esa es mi otra pregunta. Y tengo un tercer comentario con relación también a lo que hemos visto hoy. Se ha estado hablando de la documentación que debe presentar el proponente en tema de licitaciones públicas, y nos ha hablado hace rato del RUPE. Evidentemente dice el RUPE que es un documento, bueno, no se debe solicitar aquellos documentos que están consignados en el RUPE. Al respecto, hasta donde he podido ver, cuando sube o cuando va el proceso de contratación a jurídica, evidentemente en el RUPE está consignado el poder del representante legal. En la segunda hoja generalmente está consignado que tiene poder para firmar contratos, pero muchas veces se puede decir así vulgarmente, agarrar de eso y decir, acá tengo poder y puedo suscribir contratos, pero el abogado para elaborar el contrato tiene que ver el poder, tiene que verificar, si evidentemente tiene las facultades para poder suscribir contratos, si no tiene o si tiene restringida algunas facultades o no sé, hay una serie de montón de requisitos. Entonces, con ese tema del RUPE siempre he tenido discusión y hasta he llegado a emitir informes en ese sentido, porque evidentemente como abogados necesitamos revisar, si bien está inscrito, consignado el número de poder en el RUPE, pero es necesario revisar sí o sí en físico algunos documentos y poder revisar si evidentemente cumplen con lo que dice y pueden suscribir contratos, ¿no? en ese tipo de procesos. Eso era, Licen, por favor. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Sobre la primera pregunta, respecto a la protocolización de los contratos, acá la norma no te hace una distinción entre lo que es la protocolización por objetos específicos o la protocolización por las modalidades correspondientes. No te hace una distinción. Por tanto, a lo que dice el artículo correspondiente a la protocolización que está en el 88 del Decreto Supremo, dice que la suscripción de los contratos que va a ser emitido, suscrito, para la redundancia, por la MAE, tienen que ser protocolizadas cuando su naturaleza o mandato expreso sea superior, igual o superior a 1 millón de bolivianos,
deberá ser protocolizado ante notaría y todo lo demás. Se supone que 1 millón de bolivianos es el monto que hace la licitación pública. Pero repito, en esta parte, en este artículo, no te está estableciendo bajo qué modalidad o bajo si es una contratación por un objeto específico. En consecuencia, la aplicación de este artículo es que los montos correspondientes a 1 millón para adelante tienen que ser protocolizados. Y no te está hablando de la modalidad de licitación. En el caso específico de seguros, sabemos que a partir de 60,000 corresponde a un proceso de licitación. Pero la protocolización, al amparo de esta parte, te dice a partir de 1 millón de bolivianos. Eso bien clarito, ¿no? Entonces, si es más de 1 millón, en caso de seguros, por ejemplo, si es más de 1 millón, protocolizar, ¿sí? Si es menos de 1 millón, no es necesario, al amparo del artículo 88. Primer elemento. Segundo elemento, respecto a la modificación de los servicios generales. Acá existe, por ejemplo, un caso que puede generar algún tipo de dudas en cuanto a la modificación, porque el artículo 89 te dice cuándo tú puedes modificar un contrato y cuándo puedes modificar un contrato en servicio general recurrente, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, el caso de seguros es un servicio general recurrente porque es de manera ininterrumpida, se requiere de manera ininterrumpida. Estoy poniendo un ejemplo. Seguros, por ejemplo, es de manera ininterrumpida. Pero si nos vamos al modelo de DBC, y dentro del DBC establece, por ejemplo, la modificación del contrato, ¿sí? Voy a compartir pantalla, por favor. Este es el modelo de contrato. No sé si se ve. Vean ustedes que el contrato modificatorio, ¿sí? Estoy hablando para el caso, por ejemplo, de una licitación en seguros, ¿sí? ¿Qué es lo que te dice? ¿Y por qué estoy poniendo el ejemplo de seguros? Porque en seguros sí es un servicio general recurrente, porque necesitas de manera ininterrumpida. Entonces, vean ustedes, te habla el contrato modificatorio de dos conceptos. Uno del monto, ¿sí? Pero otro que acá no te dice tienes que seleccionar uno de los dos, sino te dice directamente en lo establecido en el inciso C del párrafo 2 del artículo 89. ¿Qué te dice el inciso C del párrafo 2? Te dice, contrato modificatorio para servicios generales recurrentes. Si tú tienes este párrafo en tu contrato, listo, puedes hacer por un periodo similar, ¿sí? Obviamente existen características. ¿Qué te dice? Tiene que hacer una evaluación antes de concluir el contrato, ¿sí? Y en el marco de la evaluación, tú podrás hacer un contrato modificatorio por un periodo que sea no menor al contrato inicial, por una sola vez, ¿sí? Es eso lo que te dice este párrafo de este contrato modificatorio. En consecuencia, habría estas dos posibilidades. Uno, que en cuanto a monto puede ser hasta el 10%, pero también te dice que como es un servicio general recurrente, ¿sí? Y si está este párrafo, tú también podrías ampliar por un plazo igual al contrato inicial. Si el contrato inicial ha sido por 11 meses, 12 meses, podrás hacer por un contrato modificatorio por 11 o 12 meses, dependiendo el plazo del contrato inicial. ¿Me dejo entender? Entonces, en esta parte, por ejemplo, en un taller que hemos tenido, ha sido claramente identificado que hay estas dos posibilidades en materia, por ejemplo, de seguros, porque obviamente en seguros, como en servicios, puedes ampliar hasta una sola vez. Entonces, Jason, lo que yo puedo decir,
si está escrito como posibilidad de lo que establece este párrafo, basta y sobra para poder hacer la gestión para ampliar por un periodo igual al contrato. Vale decir, 11, 10, 12 meses correspondientes del contrato inicial. Previa evaluación y obviamente los requisitos adicionales, ¿sí? Por último, el documento RUPE, ¿sí? El documento RUPE es un documento por demás importante, ¿sí? ¿Por qué decía por demás importante? Porque en el RUPE, ¿qué es lo que al final del día uno tiene que mostrar? ¿Sí? ¿Qué es lo que se ve en el RUPE? Y no sé si va por ahí la pregunta, pero igual voy a compartir, por ejemplo, con ustedes. Este es un certificado RUPE. Estoy compartiendo, por favor, me confirma si se ve. Este es el certificado RUPE, ¿sí? Te da los datos del proceso, los datos generales del proponente, ¿sí? Y este es el punto neurálgico del certificado, ¿sí? Por eso está en recuadro, ¿no? Este certificado, para la verificación, a partir incluso del código QR o entrando al SICOES, puedes verificar si este documento que presente es válido, porque aunque no crean, y es realmente para asustarse, he visto empresas que han falsificado el certificado RUPE. Lamentablemente, pucha, qué grave. No podía creer, pero sí. Entonces, hay que verificar. Pero lo que establece el certificado RUPE es si es que el proponente que ha sido adjudicado tiene algún impedimento, ya sea por desistimiento o por incumplimiento del contrato de orden de compra. Esto es lo crucial para verificar si está impedido o no de participar en procesos de contratación. Y obviamente, para emitir este certificado RUPE, como bien decía Jason, el proponente tiene que colocar su información, sus respaldos, si es persona natural o jurídica, y si se me da la oportunidad de poder ver en el módulo de SICOES, vamos a hacer un ejercicio, cómo obtener a partir de una persona natural o jurídica la obtención, valga la redundancia, de un certificado. Paso a paso vamos a verificar. Pero al final del día es eso. No sé si iba por ahí su tercera pregunta, pero es un ejemplo que quería poner. ¿Está bien, Jason? Sí, Liz, a lo que me refería es, bueno, en realidad lo del RUPE era un comentario, porque generalmente las empresas que tienen un representante legal o tienen poder, las empresas SRL, se podría decir, o las SAs, en la segunda hoja implementan el testimonio de poder del representante legal, o sea, nos ponen, digamos, testimonio de poder número 1120 del 2020, el representante legal tiene poder para suscribir contratos, ¿no? Entonces, y nos dicen, pero si ya está consignado en el RUPE, evidentemente, como dice esa leyenda, en ese numeral 3 dice, no se debe pedir más allá de los documentos que están insertos en el RUPE. O sea, ya no nos presentan el poder, digamos, que de ahí se quieren agarrar. Es más o menos un comentario, no es pertinente, por lo menos para mí no, porque si bien está inserto el poder del representante legal en el RUPE, es para el abogado importante verificar si ese poder tiene las facultades para poder suscribir, para poder, no sé, para una serie de cosas, ¿no? Más o menos por ahí iba el comentario, digamos. Sí. Y en otro dicen, perdone que sea reiterativo, me refería más que todo a aquellos contratos que no son recurrentes. ¿Usted, en su experiencia, ha suscrito o ha visto que se ha suscrito algún contrato que no es recurrente y que se modifique para la siguiente gestión? Digamos que un contrato de bien que no es recurrente termina el 31 de diciembre de esta gestión, y por alguna razón no se han podido, digamos, se podría decir, estocar de sus bienes que requieren para enero,
quieren hacer un modificatorio o suscribir un contrato modificatorio, digamos, hasta febrero o hasta marzo de la próxima gestión, o sea, comprometiendo recursos para la próxima gestión. Esa era mi pregunta, no sé si... ¿Dónde he visto? Obviamente se puede dar, que no es recurrente, los consultores individuales de línea, por ejemplo. ¿Sí? Los consultores individuales de línea tienen una característica, que puedes hacer no uno, hasta 2 contratos modificatorios. Y aquí quiero hacer una aclaración, ¿no? No es que, por ejemplo, algún abogado me decía, no puedes hacer más que el contrato inicial. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un consultor individual de línea tiene 8 meses, ¿sí? 8 meses su plazo inicial del contrato, ¿sí? Ese plazo inicial del contrato tú puedes modificar hasta 2 veces. Entonces, la concepción que tenía el abogado de decir, puedes hacer un contrato modificatorio de 4 meses y otro contrato por otros 4 meses. Total, sumado estos 2 contratos modificatorios, no deberían pasar los 8 meses. Falso. Falso. Te dice la normativa que tú puedes hacer un contrato modificatorio por 8 meses y el segundo contrato modificatorio también por los 8 meses. ¿Dónde te dice eso? Está bien clarito. En consultores individuales de línea. La modificación podrá realizarse hasta máximo 2 veces, no debiendo exceder el plazo de cada modificación al establecido en el contrato modificatorio. Clarito, clarito. Ahí me han dicho, sí, tiene todo, de acuerdo, ¿no? Incluso hasta, perdón la expresión, pero hasta docentes, por ejemplo, estaban como que queriendo interpretar de esa manera, pero aquí la norma es clara. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Como tú puedes hacer hasta 2, claro que va a pasar la gestión. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Asegurar que tienes presupuesto correspondiente para la siguiente gestión, hacer el procedimiento correspondiente y obviamente los requisitos y poder sacar. Ahora bien, ese, por ejemplo, es un ejemplo de lo que usted señala. Ahora bien, si tú vas a sacar un contrato modificatorio por algún X o Z razón, que no sea un servicio general recurrente, lo importante va a ser que se consigne el presupuesto correspondiente para el periodo correspondiente. En mi experiencia, siempre hemos tratado de que esté siempre en el periodo fiscal, porque el periodo fiscal empieza el primer día hábil y termina el 31 de diciembre, es bien clarito. Entonces, siempre tratamos de cumplir, ¿no? Y somos muy exigentes, pero si pasara alguna necesidad por algún requerimiento, lo que fuera necesidad, y que ese bien sí o sí puede estar entregado los primeros días de la siguiente gestión, y como estamos hablando todavía, porque va a haber un momento donde vamos a hablar ya de lleno del presupuesto plurianual, que ahí sí vamos a incluso modificar contratos, pero eso ya es otra instancia. Entonces, yo podría decir que en caso de no servicios generales recurrentes, podrías hacer siempre y cuando cumplas con los requisitos de que el presupuesto va a estar consignado para la siguiente gestión. Y eso, ¿dónde te puedes amparar? Existe el procedimiento, más que el procedimiento, el reglamento a la ley financiera, donde te habla no solamente de proyectos de inversión, también te habla de bienes y también te habla de servicios. Y eso me puedo comprometer a la siguiente clase, decir el número del decreto supremo, pero no es al proyecto de la ley financiera de este año, sino es, creo que hace 10 años que sigue vigente, y a partir de esa disposición tú puedes sacar un contrato modificatorio amparado justamente al decreto supremo que reglamenta la ley financiera, donde te establece que no solamente en proyectos de inversión, sino en bienes y en servicios puedes jalar a la siguiente gestión. Y eso va a ser un mecanismo para que tú utilices un contrato modificatorio. Pero repito, siempre y cuando sea una excepcionalidad y previamente justificado. ¿Bien? ¿Está bien ahora sí? Muy bien, dicen, gracias. Muy bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente clase y ahí sí
tenemos que hacer trabajo en grupos. Que estén bien hasta el día viernes. Buenas Buenas noches, licenciado. Buenas noches, hasta el viernes. Muy buenas noches.